En el ámbito de la tributación indirecta, comenzamos por el IGIC, un breve resumen del marco normativo donde se han aprobado las modificaciones que comentaremos. Básicamente, la Ley de Presupuestos de Canarias de 2017 y 2018, también la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017, una resolución de la Agencia Tributaria Canaria de 13 de noviembre de 2017, en la que se aprobaron nuevos plazos de presentación de modelos, y también comentaremos un proyecto de decreto por el que se modifica el reglamento del REF, en el que se contienen novedades significativas que serán de aplicación pues, en cuando se apruebe el decreto. Comenzando por los tipos impositivos, aunque por el carácter del impuesto nos centramos en las novedades de 2018, sí creemos relevante señalar la evolución que ha habido de los tipos impositivos en determinados productos, en los que ha habido mucho cambio en 2016, 2017 y 2018. Lo hemos agrupado en varios bloques, comenzando por los tipos impositivos de lo que serían productos de salud, cosmética, cuidado personal y demás. Tras esa serie de cambios que hubo en 2016-2017, la situación actual en 2018 es que se aplica con carácter general el tipo del 7%, salvo los perfumes y extractos, a los que se les sigue aplicando el tipo incrementado del 13,5%. Por otro lado, también aplicable desde 1 de enero de 2018 el tipo del 0% a determinados productos de higiene femenina y el tipo reducido del 3% a la entrega de monturas de gafas graduadas, porque anteriormente solo se aplicaba el tipo del 3% a las lentes de contacto, pero no a la montura. Otras modificaciones significativas en tipos impositivos que ya vienen siendo aplicables desde 2017, las entregas de bienes, prestaciones de servicios e importaciones que se realizan con destino a la ejecución de obras audiovisuales o producciones del sector cinematográfico. Esto va un poco en consonancia con el impulso que se le quiere dar a este sector en Canarias, también con modificaciones en, por ejemplo, los tipos incrementados de la deducción del impuesto sobre sociedades. También viene siendo aplicable desde 2017 un tipo reducido del 3% al acceso a actos culturales, y en 2018 también es significativo la reducción que se hace de 7 al 3% a las prestaciones de servicios de telecomunicación, que afecta fundamentalmente a telefonía e internet. Los servicios de televisión tienen una definición específica en la Ley 2091, de manera que se consideran servicios de televisión, no servicios de telecomunicaciones. Por lo tanto, eso sí sigue siendo aplicable el tipo del 7%. También con fecha de efecto 1 de enero de 2018 se ha aprobado un tipo reducido del 3% con idea de fomentar un impulso en el sector inmobiliario a dos tipos de entrega, entrega o prestaciones de servicio. Por un lado, las entregas de vivienda, siempre que el adquirente sea menor de 35 años y lo destine para su vivienda habitual. Hay que cumplir una serie de requisitos, entre ellos que no sea titular ni haya sido titular con anterioridad de ningún otro inmueble. El adquirente asume el compromiso de entregar con carácter previo simultáneo a la entrega de la vivienda una declaración en la que confirma o asegura que cumple esos requisitos y su compromiso de comunicar el posible incumplimiento de ellos, y está previsto que los sujetos pasivos que efectúen las entregas de esas viviendas tengan que presentar una declaración informativa que aún está pendiente de desarrollo. Otro tipo reducido del 3% va a ser aplicable a las ejecuciones de obras con o sin aportación de materiales de reforma o conservación de la vivienda habitual. Requisitos para la aplicación de este tipo del 3%. En primer lugar, debe tratarse de ejecuciones de obras que se encuadren en cualquiera de los epígrafes del IAE que están en ese listado de la diapositiva, que son todos los epígrafes del grupo 505, acabado de obras, y otra serie de epígrafes, en este caso el 501.2, 504.2 y 504.3. Cualquier obra que no esté comprendida en esos epígrafes no podrá aplicar el tipo reducido del 3%. Aquí, lógicamente, surge la cuestión de que
¿Qué ocurre si el sujeto pasivo está mal encuadrado en el epígrafe? La normativa habla de que será aplicable a las obras que se pueden encuadrar en esos epígrafes. Si la Administración en una comprobación es capaz de determinar que estaba mal incluido, mal encuadrado en uno de esos epígrafes y lo estaba en cualquier otro del IAE que sea de construcción pero que no sea de ese listado, podría regularizar la situación y determinar que el tipo aplicable era del 7%. Más requisitos que tienen que cumplirse para la aplicación de este tipo reducido del 3%, que se trate de ejecuciones de obras efectuadas por el mismo sujeto pasivo y en el mismo inmueble con un límite de hasta 8.000 euros anuales, que los elementos resultantes de la ejecución de obra tengan por objeto elementos que queden unidos al inmueble de manera fija o permanente. Fija y permanente, esto es un concepto que la norma simplemente lo enuncia, pero no define, que debe entenderse por elementos que queden unidos al inmueble de manera fija y permanente, con lo cual entendemos que tendrá que ser la Administración la que, mediante resolución de consulta tributaria vinculante, o de algún modo manifieste su criterio respecto a qué debe entenderse por este tipo de elementos. El pago tiene que hacerse a través de entidad bancaria, mediante tarjeta, ingreso en cuentas, cheque, en ningún caso en efectivo. El sujeto pasivo tiene que encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal, con la Agencia Tributaria Canaria y con la Seguridad Social. Se establece también la obligación de que el destinatario de la ejecución de obra entregue al sujeto pasivo una declaración en la que asegure que cumple los requisitos y su compromiso de comunicar un posible incumplimiento, y también está pendiente de desarrollo una obligación de comunicación por parte del sujeto pasivo de las operaciones en las que se aplique este tipo reducido del 3%. En el ámbito de las exenciones no hay grandes novedades. En cuanto al arrendamiento de vivienda vacacional, ya mediante consultas tributarias y porque está previsto expresamente en la norma, la Agencia Tributaria de Canarias ha dejado bien claro el criterio de que los arrendamientos están sujetos y no exentos de IGIC. La normativa hasta 2017 hablaba de la cesión de la totalidad de una vivienda y aunque ya era criterio de la Agencia Tributaria Canaria, ahora para dejarlo más claro han incorporado a la norma que tampoco se aplica, que irá siempre con IGI, que no se aplica la exención en los casos de arrendamiento de una parte de la vivienda, de cesión parcial de la vivienda. Y también se ha incrementado el umbral exento en las importaciones definitivas de bienes, que antes era de 22 euros, se ha incrementado hasta los 150. Las devoluciones en cuanto al régimen de devolución del IGI para sujetos no establecidos en Canarias, se ha ampliado el plazo para esa solicitud de devolución. ¿Qué había hasta 2017? Había un plazo de 6 meses desde el último día al que se refería la solicitud. De manera que, con el ejemplo que tenemos ahí, una cuota soportada en el segundo trimestre de 2017, se podía solicitar su devolución hasta 30 de diciembre de 2017. ¿Qué tenemos a partir de 1 de enero de 2018? Este plazo que se unifica con el que está aprobado a efectos de IVA hasta el 30 de septiembre del ejercicio siguiente, de manera que una cuota soportada en el segundo trimestre de 2018 se podrá solicitar su devolución hasta el 30 de septiembre del 2019. Una de las novedades más significativas y de las que más se viene hablando en la práctica es la aplicación del régimen del pequeño empresario o profesional con fecha de efectos 1 de enero de 2018. ¿Quiénes están incluidos en el régimen? Personas físicas cuyo volumen de operaciones en el año natural anterior no haya superado los 30.000 euros, salvo renuncia. ¿Qué supone el régimen en la práctica? Las entregas de bienes y las prestaciones de servicios que se realicen están exentas de IGI. Por lo tanto, al ser una actividad exenta, sin posibilidad tampoco de deducción del IGI soportado. Y en cuanto a las obligaciones formales, se elimina la obligación de presentar autoliquidaciones para estos sujetos pasivos. Las facturas tienen que ser emitidas con la mención de franquicia fiscal, salvo que sea de aplicación otra exención de la recogida en la normativa del IGIC.
Hay que llevar los libros registro y hay que presentar la declaración informativa, el modelo 415, y está prevista también en la norma la obligación de tener que presentar una declaración informativa informando del volumen de operaciones, porque la Agencia Tributaria Canaria, lógicamente, quiere tener un control del volumen de operaciones del sujeto pasivo, y está en ese proyecto de decreto que mencionábamos con anterioridad, está previsto que sea informando a través del modelo 425. En cuanto a incompatibilidades del régimen, el régimen no se aplica en ningún caso a las entregas de bienes que efectúen los comerciantes minoristas, sin perjuicio de que sí se pueda aplicar a prestaciones de servicios que efectúen los minoristas por prestaciones de servicios que efectúen los minoristas al margen de esta actividad comercial. Y es incompatible expresamente con el régimen especial del criterio de caja y con el régimen especial de agricultura, ganadería y pesca. Causas de exclusión del régimen: superar el límite cuantitativo de los 30.000 euros, realizar operaciones interiores exentas de IGI con carácter exclusivo, o realizar una actividad económica que no esté dada de alta o ejercerla en un domicilio que no haya sido comunicado a la Administración y que sea la Administración la que lo detecte en el ámbito de un procedimiento de comprobación. En cuanto a como el régimen puede ser objeto de renuncia, en cuanto a la opción por su aplicación o por su renuncia, se estableció que los sujetos pasivos que cumplían los requisitos a fecha 1 de enero tenían que optar expresamente por su aplicación, y para ello se dio un periodo transitorio hasta el 2 de abril para comunicarlo a través de un modelo 400 de modificación. En el caso de querer renunciar a la aplicación del régimen, se daba ese plazo hasta el 2 de abril a través de un modelo 400, o bien de manera tácita presentando en plazo la primera autoliquidación periódica. En el caso de inicio de la actividad en 2018, se puede optar y que previsiblemente se cumplan los requisitos de que va a estar por debajo de los 30.000 euros, se puede optar por la aplicación del régimen a través de un modelo 400 de alta, y en el caso de que se renuncie, también se puede hacer a través de un modelo 400 o presentando en plazo la primera autoliquidación, o si se empieza la actividad en un periodo posterior, la primera autoliquidación que se esté obligado a presentar. En el caso de que se aplique el régimen en 2018, pero se superen los límites, quedarás excluido para 2019 y habrá que presentar un modelo 400 de modificación en el mes de enero. La aplicación práctica del régimen ha generado bastantes dudas y cuestiones conflictivas que la Administración ha pretendido de algún modo resolver mediante el repertorio de preguntas frecuentes del que le adjuntamos la ruta en la diapositiva. En particular, una cuestión que también ha sido bastante conflictiva y en la que ha habido unos cambios de criterio ha sido en el caso del arrendamiento de inmuebles por matrimonio. A partir de la emisión, la Administración tuvo un criterio inicial, y a partir de la emisión de la consulta tributaria vinculante número 1872 de 23 de febrero, modificó ese criterio y además incorporó esa modificación al repertorio de preguntas frecuentes. ¿Cuál era su criterio inicial? El criterio inicial era que en el caso de un matrimonio, ya fuera en régimen de separación de bienes o en régimen de gananciales, al entenderse que existía cotitularidad sobre el inmueble, no podía entenderse que era una única persona física la que desarrollaba la actividad de arrendamiento y, por tanto, excluía la aplicación del régimen. ¿En qué consiste la modificación del criterio? La modificación consiste en que si se está en condiciones de acreditar que la actividad de arrendamiento la ejerce solo uno de los cónyuges de manera personal y directa, y se tienen medios de prueba, como por ejemplo que sea ese cónyuge el que firma los contratos, el que firma las facturas, pues entonces se rompería esta presunción de que hay una cotitularidad en el desarrollo de la actividad de arrendamiento, y siempre que se cumplan el resto de requisitos, ese cónyuge
podría aplicar el régimen del pequeño empresario o profesional. Otras modificaciones en otros regímenes especiales, en el régimen simplificado, del que también se establece expresamente su incompatibilidad en caso de que se aplique el régimen del pequeño empresario profesional, la novedad más significativa es que a partir de 2018 se aplican los límites que señalamos en el cuadro. También mostramos una evolución de los límites cuantitativos para la aplicación de este régimen, porque se aprobaron estos límites de 150.000 euros respecto al volumen de ingresos del año anterior y de compras del año anterior, excluidas las de inmovilizados. Ya se aprobó hace varios ejercicios, se ha diferido su aplicación de manera transitoria durante 2016 y 2017, pero ya son plenamente aplicables en 2018. Entendemos que es importante tener controlados estos límites, porque hay determinadas actividades que, aunque puedan aplicar régimen simplificado, como por ejemplo la hostelería, pues bueno, no es tan difícil superar estos importes de 150.000 euros de ingreso. En el caso del régimen de la agricultura, ganadería y pesca, también nuevo límite aplicable en 2018, en este caso el de compras, excluidas las de inmovilizados, en 150.000 euros. En la resolución de 13 de noviembre de 2017, que comentaba con anterioridad, se ha aprobado la presentación telemática obligatoria de los modelos que están incluidos en el cuadro. Esto es modelo 410, los de grupos de entidades, el 415, el 416 y el 420. Ya han sido plenamente aplicables en el primer periodo o en el primer trimestre de 2018 o en los resúmenes anuales de 2017, y el modelo 425, resumen anual de 2018, que se presentará en 2019, también será de presentación telemática obligatoria. Esperemos que la Agencia Tributaria Canaria mejore en la medida de lo posible su web. Bien, hasta aquí serían las novedades que ya que han sido aprobadas y que están plenamente en vigor. No queríamos dejar pasar la oportunidad de comentarles una novedad muy significativa que será aplicable a partir de 1 de enero de 2019, que es el famoso sistema de suministro inmediato de información que ya se viene aplicando en el IVA desde hace varios años. Entrará en vigor en 1 de enero de 2019. ¿En qué consiste el régimen en la práctica? Consiste en que los libros se informará del contenido de los libros registros a través de un sistema que debe habilitar la Agencia Tributaria Canaria y cuya presentación excluye la de otros modelos informativos como 415, 425 o 340. ¿Para quién será obligatorio este régimen? Para los que estén obligados a presentar autoliquidación mensual, grandes empresas, sujetos inscritos en el registro de devolución mensual y los sujetos que aplican el régimen especial del grupo de entidades. Es optativo para el resto de sujetos pasivos y se ha habilitado un correo de dudas y consultas. La Administración ha habilitado ese correo que le indicamos en la diapositiva para ir informando a los obligados tributarios de la aplicación de este régimen. ¿Qué supone el régimen en la práctica? Básicamente, un acortamiento del plazo para remitir la factura. Habrá que comunicar en el plazo de 4 días desde la expedición, en el caso de las facturas expedidas, o de 4 días desde la fecha de registro contable, en el caso de la factura recibida, habrá que comunicar la operación al sistema. Y en todo caso, antes del 16 del mes siguiente al del devengo, en el caso de las expedidas, o del mes siguiente al del periodo de liquidación en el que se ha incluido la operación para el caso de la factura recibida. En este plazo de 4 días se excluyen los sábados, domingos y festivos de ámbito nacional. Se establece un periodo transitorio, de manera que las facturas emitidas o recibidas en la primera mitad de 2019, de 1 de enero a 1 de julio, ese plazo será de 8 días. A través de un ejemplo, pues queremos mostrar cómo lo que puede suponer este sistema en la práctica, ¿no? Una operación
que el destinatario es un empresario profesional y de la que la fecha de la operación y su devengo es, por ejemplo, el 2 de septiembre de 2019. Al ser un destinatario, el empresario un destinatario profesional, por normativa de facturación, tú tienes hasta el 16 del mes siguiente para emitir la factura. Supongamos que apuras el plazo y la emites el lunes 14 de octubre de 2019. ¿Qué ocurre? Que por el plazo específico de la normativa de suministro inmediato de información, el plazo para comunicar, para remitir la factura, para comunicarla a este sistema que habilitará la Agencia Tributaria Canaria, no será de 4 días, tendrás que hacerlo al día siguiente, hasta el martes 15. ¿Por qué? Porque te aplicará lo de que hay que hacerlo antes del 16 del mes siguiente al del devengo. Por lo tanto, lo que esto va a suponer en la práctica es que habrá que automatizar mucho más los procesos de facturación, realización de la operación, emisión de factura y comunicación al sistema. Hasta aquí las novedades en el IGIC, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad para comentarle otras novedades significativas. Una de ellas en el ámbito de la tributación indirecta, ITP-AJD, aunque también afectará a sucesiones y donaciones. Está en proyecto, está en tramitación un proyecto de orden para aprobar unos coeficientes aplicables al valor catastral de los inmuebles urbanos. Y está prevista su entrada en vigor ya en 2018. La Administración, el objetivo que tiene fundamentalmente es reducir la litigiosidad en el ámbito de las comprobaciones de valores, que como ustedes saben, pues supone un altísimo porcentaje de las reclamaciones económico-administrativas en el ámbito del ITP-AJD. ¿En qué consiste? Se va a estimar, ellos van a estimar el valor real de que tienen estos inmuebles, aplicando un coeficiente multiplicador al valor catastral de los mismos, y ese valor resultante se configurará como un valor mínimo de la operación. De manera que si el precio pactado es superior, pues prevalecerá ese precio pactado, pero si es inferior, la comprobación será segura por parte de la Administración y habrá que estar en condiciones de acreditar y defender ese precio inferior. Y por último, y aunque esto pues no es una obligación informativa, que no es específica de la tributación indirecta, pero como toda la cuestión del arrendamiento vacacional se habla tanto de ella en el ámbito del IGIC, hemos creído oportuno traer la colación, es que en el ámbito de la Agencia Tributaria Estatal se va a aprobar un nuevo modelo, el modelo 179. Ya se ha aprobado normativamente la obligación de que los intermediarios entre cedentes y cesionarios de viviendas con uso turístico tengan que informar. Y está pendiente de aprobar el modelo, en el que va a haber que informar, o va a haber que suministrar una información muy detallada respecto al inmueble, el titular, el cesionario, los días de disfrute, la contraprestación percibida y demás. La norma habla de que tendrán que informar esos intermediarios, los intermediarios entre cedente y cesionario de viviendas con fines turísticos, y en particular las plataformas colaborativas, pero en particular, no exclusivamente, de lo que entendemos que puede deducirse que otros intermediarios que aunque no sean plataformas colaborativas, pero entren dentro del supuesto de hecho recogido por la norma, tendrán la obligación de presentar el modelo. El modelo está previsto que su plazo de presentación sea en el mes siguiente al fin de cada trimestre, de manera que el del tercer trimestre se presentará en octubre, el del cuarto trimestre ya se presentaría en enero de 2019 y respecto a los 2 trimestres vencidos está previsto que se puedan presentar en la segunda mitad del año, del 1 de julio a 31 de diciembre, de lo que se deduce que, bueno, que la aprobación de la orden y del modelo debe ser inminente. Y se presentará a través de la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Y hasta aquí las modificaciones.